Y es hora de presentar, como cada sábado, al doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en políticas públicas, comentarista del portal de opinión El Montonero y comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional, cada sábado. Qué gusto saludar al doctor Gerbe Cuba, muy amable, gracias. Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todo el país. Antes de abordar el tema vinculado al tema médico, me gustaría un poco analizar, ¿no?, en perspectiva, el panorama político. Mañana tenemos elecciones regionales, elecciones para gobiernos provinciales y distritales, ¿no? Pero además porque estamos en medio, ¿no?, de una campaña totalmente deslucida, una campaña que nuevamente ha vuelto a poner en vitrina las debilidades que tenemos, ¿no?, como ejercicio democrático, ¿no? Una campaña que más se ha visto resaltada por los constantes enfrentamientos, los insultos, las amenazas, ahora ya incursiones a sede del jurado electoral especial, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo está mirando el panorama? Mañana tomamos una decisión crucial para los vecinos, para quienes estamos en las distintas jurisdicciones, ¿no?, en el país, ¿no? Pero parece ser que no contamos con la suficiente información, sobre todo en lo que podría ser un manejo de gestión o las ofertas de cada uno de los aspirantes. Mire, lo que ha sucedido es que hay algunos aspectos que han enturbiado este proceso electoral, que han convertido este proceso en de un proceso vecinal ha pasado a ser un proceso plebiscitario para el gobierno. En este aspecto, por ejemplo, el recorrido amplio que ha hecho el señor Antauro Humala por el Perú ha removido de alguna manera el proceso electoral hacia la izquierda. Por otro lado, también esta disminución del poder del Congreso de la República también ha hecho lo propio en Lima Metropolitana y también en el país. Lo que se observa ahora es una pelea muy aguda por el Lima Metropolitana, porque existe ahí la lucha bien fuerte entre una posición gobernista frente a una posición opositora. Y en este caso ha habido una polarización en esos dos aspectos. Sin embargo, ha entrado un tercer candidato porque era evidente que el gobernista tenía serios apuros en poder jalar a toda una oposición, una masa opositora del centro. Por eso es que el candidato Forsyth en las últimas semanas, aunque no podemos hablar ahora, ya no puedo hablar de nombres, por favor, no lo voy a hacer, no lo voy a reiterar. Ha habido un intento de correr a un centro izquierda, digamos, del candidato, con la finalidad de poder lograr que el candidato de la derecha pueda perder las elecciones. Esto es un reacomodo, digamos, en la fase final de las últimas 2 semanas, con la finalidad de que el gobierno tenga una plaza en Lima que sea más allegada a él, ¿no? Y esto se reitera a nivel nacional, pero claro, con menor intensidad. Por eso es que usted ha visto los días últimos una campaña sucia al final, bastantes ataques personales, lo que usted ha señalado con el local del jurado electoral, etcétera, etcétera. Todos estos temas tienen que ver con el nuevo carácter que adquirió este proceso electoral, porque todos sabemos que este proceso electoral puede significar un afianzamiento para las posiciones del gobierno o también un debilitamiento. Por eso es que creo con mucha claridad que se han introducido estos aspectos inclusive por parte del Ejecutivo en la campaña electoral. Ahora, usted señalaba algo interesante, ¿no?, al inicio, la presencia de Antauro Humala, ¿no? Pero la presencia de Antauro Humala también es la presencia de un sector, ¿no?, de la población que sigue creyendo en esas propuestas maximalistas radicales, ¿no? Porque en realidad Antauro Humala lo que está haciendo, más que reflexionar sobre la situación del país, es exacerbar los ánimos en el país, ¿no? Entonces, claro, tampoco podemos desconocer, hay un sector del país que está totalmente decepcionado, ¿no?, de la clase política, está decepcionado de sus autoridades, ¿no? Cuando ayer escuchábamos, por ejemplo, al
presidente del Consejo de Ministros dirigirse al auditorio en Perumín 35, decía algo que es totalmente cierto, ¿no? Las instituciones del Estado están totalmente alejadas de la población. Entonces hay un malestar, ¿no? Pero o creemos en la línea democrática, creemos en el marco legal o damos un salto al vacío, ¿no? Claro, lo que sucede realmente es que el gobierno ha intervenido directamente. Esas frases que ha expresado el presidente del Consejo de Ministros tienen obvias razones electorales. Esas no son frases dichas de por sí, son frases que reflejan el estado de ánimo de la población y le dice al pueblo: miren ustedes ya no voten por la gente que ha gobernado hasta hoy, ustedes vean nuevas alternativas. Y esa es la intención, no es una frase al margen del proceso electoral. Por eso es que creo que si uno señala que la clase política no representa lo que siente la población y estás a puertas de un proceso electoral, lo que te dice realmente es: por favor, señores, voten ustedes por los candidatos que son nuevos, candidatos que buscan el cambio, etcétera. Yo creo que esa es la novedad electoral. Por eso expresaba a usted yo que este es un proceso plebiscitario. Ahora, Antauro Humala lo que ha hecho es reafirmarse en aquellos lugares donde en general es contestatario, es decir, en zonas altoandinas, en la Sierra Sur, donde existe de por sí un gran sentimiento antilimeño y anticentralista. Ese es su objetivo, pero esto va a tener influencia, como es natural, en los resultados electorales, porque no nos olvidemos que en esos sectores la izquierda gana a veces con porcentajes mayores al 80%. Por eso es que este trabajo no ha estado ajeno al proceso electoral actual. La pregunta es, ¿le alcanzará al gobierno para lograr una masa crítica favorable que le dé cierta legitimidad en el gobierno para hacer los cambios que se exigen? Por eso es que Antauro Humala le ha exigido al presidente que de una vez tome valor, cierre el Congreso, o de una vez tome decisiones firmes, etcétera, que de una vez convoque a una nueva asamblea constituyente, etcétera, etcétera, porque, como es natural, ya nota que desde el Congreso de la República eso ya no se puede fiscalizar adecuadamente. Nota también que ya otras instituciones están siendo tomadas progresivamente por el Poder Ejecutivo y, de alguna manera, actualmente la pugna ya se encuentra en otros escenarios, como es dentro de las Fuerzas Armadas o quizá dentro de la Fiscalía de la Nación, que son, digamos, los últimos reductos que quedan para defender el Estado de Derecho. Sin embargo, esto va a tener importancia clave en el proceso electoral. La lectura de los resultados va a ser sumamente importante, y una plaza para ello es Lima Metropolitana. Ahora, en la presente semana hemos tenido una serie de hechos, ¿no? Quizá uno de los más saltantes es que el Congreso en realidad ya no está en capacidad de la censura al ministro Willy Huerta, ¿no? Dejaron sin efecto una solicitud de reconsideración. Lo cierto es que no va adelante la censura para sectores del gobierno, ¿no? Sobre todo para los ministros que siempre suelen establecer una especie de speaker permanente del Ejecutivo. Es un triunfo, dicen, saludan a la democracia, saludan la ponderación que ha tenido el Congreso. Nosotros lo miramos de otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, anoche, este es un hecho que no puede pasar desapercibido, ¿no? Anoche el periodista Humberto Ortiz en Willax dio a conocer un video, ¿no?, donde se aprecia al ministro Willy Huerta llegando al domicilio de la congresista Digna Calle, que es la integrante de la mesa directiva y por ende integrante de Podemos Perú, ¿no? Y si miramos un poco el comportamiento de Podemos Perú, tiene que ver también un poco con las decisiones adoptadas, ¿no?, y con lo que algunos analistas ya consideran una suerte de aliado, o en la sombra, o muchas veces ya abiertamente, ¿no?, manifiesto de el gobierno, ¿no? Entonces, todo este panorama ensombrece ciertamente, ¿no? El gobierno trata de negar, ¿no?, estos acercamientos, trata de negar
este nivel de apoyo que tiene, podemos hacer lo propio, pero se conoce también una conversación del hijo del principal dirigente de Podemos, del señor Luna Gálvez, con el exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva Villegas, ¿no? Conocemos esta semana también lo del sobrino del presidente de la República, ¿no? O sea, en todo momento vivimos en una zozobra constante, ¿no? Y estamos ingresando a un proceso de elecciones, ¿no? O sea, ¿cómo mirar todo esto, doctor? Exactamente, lo que usted ha señalado son los pequeños hechos que dan cuenta de cómo se está luchando la capital de la República, palmo a palmo. El proceso electoral de Lima Metropolitana es quizá el bastión político más importante. Por eso es que están peleando el gobiernismo frente al candidato antioficialista o de oposición, digamos, ¿no? Y en esta contienda ya no podemos hablar hoy día de cifras, ni podemos hablar incluso de personas, porque estamos en el momento de reflexión. Sin embargo, estas son las dos grandes tendencias que hay. El tema es que parece ser que el gobierno en la fase final de la campaña electoral no ha tomado algunas discrepancias entre las fuerzas que lo apoyan en el interior de Lima, que ha generado estas corridas que se señalan, porque la idea era inicialmente apoyar a uno de ellos, pero en el trayecto se dieron cuenta que no lograba subir más en las encuestas y por lo tanto se abrieron a otro candidato que al final le han dado todo el apoyo, pero que tampoco sabemos si es que logrará el objetivo. Y esto, de alguna manera, puede generar resultados no tan adecuados para el gobierno. Sin embargo, ahí están las expectativas. Mañana veremos los resultados al final de la jornada. Sin embargo, esto que vemos en Lima se está replicando a nivel nacional y quizá es menos notorio cuando aparecen grupos que no son de partidos nacionales, sino grupos regionales que pueden estar debajo con este gran apoyo. Y aquí me quería referir por eso a los candidatos que son de la zona más que ha sido visitada por el candidato, por el señor Antauro, en las zonas de la Sierra Sur y Andina, ¿no? Ahora, también es verdad que el Congreso, como ha perdido un mayor manejo político, presencia política nacional, ha perdido lo que es la agenda política nacional. Entonces, todos han estado, quizá los partidos políticos, abocados a sus propias campañas electorales dentro de sus partidos. El Congreso ha perdido esa marcha, ese brío que tenía antes y por lo tanto el Ejecutivo ha seguido avanzando en la ruptura del equilibrio estratégico en que se encontraba y ahora ha empezado de alguna manera a seguir insistiendo en el tema de la Fiscalía, y porque no es extraño, ¿no?, que los procesos judiciales tarden tanto. Hay una queja del abogado de Colchado que recién su acción de amparo se ve del año 2023, en junio. Luego también hay denuncias de algún periodista como Ángel Páez que señala que hay una intención de ir copando poco a poco a las Fuerzas Armadas. Ha habido guiños del presidente dirigidos a las Fuerzas Armadas, como el incremento del rancho, como la idea de hacer más compras de equipos para el ejército, o también para la marina y para la aviación, etcétera. Todas estas cosas hacen en un momento de ascensos militares que ya se viene ahora en octubre, en noviembre. Entonces lo que vemos es que existe la probabilidad de que una vez más se haga política en este escenario, habida cuenta que el Congreso de la República como que ha quedado ya desfasado en la lucha política que tiene el país. Este aspecto, a contracorriente de lo que dicen algunos medios o algunos analistas que señalan que esta semana es decisiva, que el gobierno ya está en la picota, que Castillo ya está en la cuerda floja, etcétera. Creo que al contrario, está un proceso progresivo, lento, pero progresivo, de avance hacia su fortalecimiento en el poder. Lo último que usted señala, ¿no? Tenemos un Congreso totalmente fuera de juego, ¿no? Es la realidad de las cosas. Es un Congreso que, desde mi punto de vista, el gobierno ha tomado control del Congreso.
y paulatinamente vamos conociendo. Yo le mencionaba el caso de Podemos Perú, pero probablemente más adelante se conozcan también otras formas como empieza a controlar el gobierno, ¿no? Y hace unos días nosotros mencionábamos, y usted lo ha remarcado, ¿no? No hay las condiciones o no se dan las condiciones ni para una vacancia ni mucho menos para un adelanto presidencial, ¿no? Ahora, el tema que usted refleja es si es importante estas elecciones para el gobierno, no solamente para definir quién es la plaza en Lima, ¿no? Que es la plaza más importante en términos políticos, en términos de respuesta, ¿no? Si es alguien que se sitúa en la oposición, probablemente el presidente de la República lo va a tener que reflexionar mucho, ¿no? Si es alguien afín, las condiciones lo pueden favorecer, ¿no? Dentro de todo el desgobierno que se tiene, ¿no? Pero también hay otra parte que no podemos olvidar, ¿no? Lo que más hay en el Perú en estos momentos son recursos económicos, ¿no? Y esto puede servir justamente para armar un tablero, decir, bueno, a partir de ahora sí alineamos los astros, ¿no? Ahora sí vamos a establecer en el norte, en el centro, en el sur, ¿no? ¿Quiénes son los que nos pueden acompañar o dar ese acompañamiento político que requiere el gobierno? Probablemente sin afinidades ideológicas, pero con intereses de carácter monetario, por decirlo de otra forma, ¿no? Mire, aquí hay algunos aspectos a tomar en cuenta. A partir de mañana, cuando tengamos la nueva geografía política del país y podamos hacer el análisis si son alcaldes o gobernadores regionales, gobiernistas o opositores, vamos a ir viendo esta geografía y vamos a sacar conclusiones mejores quizá el próximo sábado. Pero hay un hecho también importante en la geopolítica mundial que juega a favor del gobierno. Esta semana tendremos la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Y visita Chile, visita Perú y visita Colombia. Su visita por Perú es importante para las relaciones que tiene el Perú con los Estados Unidos y con este bloque democrático, digamos. Hay un afán del gobierno de Estados Unidos de no perder Colombia, como es natural, de no perder Chile y no perder Perú. Entonces ahí se consolida también una posición que va a ser muy interesante de observar y ver qué cosas tratan, cuál es el aspecto político de esta reunión, cómo se reafirma el gobierno en su posición. Esto tiene mucha importancia al interior de las Fuerzas Armadas, porque todos sabemos que nuestra cooperación militar es muy amplia con los Estados Unidos. Este tema no he visto en los analistas políticos que hayan señalado algo, sin embargo, va a ser también determinante. Por eso es que hay que mirar no solo el interior del país, sino mirar también cómo se están moviendo, como se dice, el escenario internacional, sobre todo después de que el día de ayer Rusia haya legitimado la anexión de 4 territorios dentro que pertenecen a Ucrania. Entonces, en ese escenario, ¿no? Creo que el pedido que va a hacer Estados Unidos al Perú no va a ser muy ligado, digamos, a la realidad interna de nuestro país, sino sobre todo cómo el Perú le es útil en la geopolítica mundial. Y esto, como es natural, le favorece enormemente al gobierno de Castillo. Por eso es que no solamente veremos, ¿no? Como el respaldo hacia el presidente, porque tiene el manejo de la hacienda pública, sino hasta quizá va a tener respaldo internacional, porque hay un manejo geopolítico importante para los Estados Unidos. Pero eso significaría que Castillo se aleja de sus primigenias ideas, ¿no? De sus socios iniciales, ¿no? Ya un rompimiento total, ¿no? El tema de ahí, que ahí lo favorece mucho a Castillo, es que el gobierno de Biden en estos momentos ha dejado de priorizar el aspecto de los derechos humanos para otra vez retornar al realismo político. Así hay que interpretar la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita, a quien fue condenado ampliamente en el pasado por sus prácticas que tiene todavía feudales e inclusive por la muerte de un periodista, pero que
debido al realismo político, ha tenido que reanudar relaciones muy fructuosas con Arabia Saudita por el tema del conflicto actual. Igual va a suceder con América Latina, ya lejos de tener una mirada de cumplimiento restricto de los derechos humanos. Lo que va a ver Estados Unidos en estos momentos es su realismo político internacional, y en ese sentido las relaciones con Boric y con Castillo y con Petro van a ser para Estados Unidos muy importantes en el posicionamiento geopolítico, más que en el posicionamiento al interior de sus países en el respeto de los derechos humanos. Digamos, marcar distancia de manera clara, ¿no?, con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, ¿no? Cosa que es muy tibio este gobierno, ¿no? Y hay más. El día electoral de mañana. Claro, el Lula, ¿no? De Lula. El Foro de Sao Paulo, ¿no? El Foro de Sao Paulo se reafirma. Por eso le digo, no es tan sencillo, pero ¿no? no está Estados Unidos ahorita en una capacidad tan grande todavía de poder manejar de una manera distinta, más porque la doctrina de Estados Unidos que sustituyó, digamos, el pragmatismo anterior era en los derechos humanos. Este es el tema ahora. Sin embargo, no sé si el gobierno peruano es consciente o ha alineado los astros a su favor, pero creo que si mañana el resultado electoral le es favorable en general, digamos, no en particular, con particularidades, sino en general le es favorable, probablemente, si el Congreso no despierta, hace un juego político más intenso, más fuerte, probablemente que ese equilibrio que permitió dejar de lado la Asamblea Constituyente, que permitió bloquear algunos arrebatos populistas del gobierno, ese proceso sea abandonado y tengamos más bien un Congreso obsecuente y un Congreso sujeto al poder político nacional del gobierno. Eso es lo que veremos mañana. Creo que es un día importante para el país y también para la democracia, y ojalá que el poblador peruano vote con conciencia y en el mejor de los sentidos para el bien del país. Nos quedan los últimos 5 minutos, doctor Cuba, y vamos a conversar a propósito de su reciente artículo, ¿no?, referido a la tuberculosis, el plan multisectorial y el Congreso. Y además, un dato relevante: en América, el Perú es el segundo país con mayor número de casos de TBC. Mire, la tuberculosis es una enfermedad que muchos lo llamamos, es un indicador social muy importante. Claro. Es una enfermedad que en otros países con menores niveles de desarrollo, pero con niveles mayores de igualdad, es una enfermedad controlada. Nosotros en el país todavía tenemos altas cifras. Si bien es cierto, hemos estado incluso en 30, 34 mil casos por año. El año 2021 hemos llegado a 21.000 casos, 27.000 casos. Esto no significa que la mejoría sea importante. Pero hay algo adicional, que han aparecido algunos fenómenos. Uno de ellos es la tuberculosis que es resistente al tratamiento. Y hay varios matices de esto, ¿no?, que no voy a ahondar para que la gente no se pierda en el debate. Sin embargo, estos matices hacen que los pacientes que ya adquieren esta enfermedad tengan serios apuros para sanarse. Y entonces la enfermedad se convierte en un drama mucho más grave. Y el Perú es segundo país, ¿no? Segundo, está entre los 30 países que tienen el mayor nivel de resistencia a los antibióticos. Por otro lado, ha aparecido algunos fenómenos, uno de los cuales he destacado en el artículo, que es, por ejemplo, que ha aumentado el caso de tuberculosis en pacientes diabéticos. Esto es algo serio porque, como todos sabemos, la diabetes genera un nivel de inmunosuficiencia, es decir, una inmunodeficiencia, y por lo tanto los seres humanos no tienen defensas para poder enfrentar la tuberculosis, y esto agrava la enfermedad, por supuesto. Pero también el modelo que tenemos de programa de lucha contra la tuberculosis no está adaptado para estas situaciones. Solamente diremos que para el tratamiento de la diabetes requerimos al médico especialista, que es el endocrinólogo. Necesitamos un servicio de endocrinología que le dé
los análisis, las pautas, necesitamos un régimen nutricional adecuado, ad hoc para estos pacientes, y eso el programa no tiene, porque el programa se realiza en los establecimientos del primer nivel de atención, es decir, en las postas y en los centros de salud, y ahí no hay este tipo de especialidades. Y además, la canasta que se reparte a los pacientes con tuberculosis es una canasta que tiene también alto contenido en harinas, que es dañino para los pacientes tuberculosos. Entonces, eso el gobierno va a tener que repensar, porque la cifra que tenemos ya es alta, es un 12% de pacientes que sufren tuberculosis son diabéticos. Pero aparte de eso, también hemos visto con preocupación el caso de los servidores de salud. Ha habido un incremento de más del 50%, ¿qué digo? Más del 100% de casos frente al año anterior, al año 2020. Por eso es que hay más de 300 y pico de trabajadores del sector que se han enfermado con tuberculosis. Y esto es realmente serio, porque en esta etapa se ha vivido la pandemia, y por lo tanto los trabajadores han estado todos obligados a usar mascarilla. Por eso es que ese incremento del 100% de las cifras de trabajadores del sector salud con tuberculosis señala que hay serias deficiencias en la protección de los trabajadores. Y esto, que ya de por sí debería generar que esto sea tratado como una enfermedad profesional, y por lo tanto los subsidios del Estado para estos pacientes que son a su vez trabajadores de salud debería ser importante. Pero tampoco se ha visto dentro del programa de tuberculosis todo un trabajo adicional para estos ciudadanos. Por otro lado, también hay el tema de los penales. También en los penales, en las cárceles, el caso es importante. Y aquí depende, como es natural, de esto del INPE, ¿no?, y del Ministerio de Justicia, y por lo tanto debería el gobierno explicar cómo es que realizan esto para evitar de que estos pacientes que viven en hacinamiento perpetuo no contagien a otros pacientes, pero sobre todo que se contagien de aquellas enfermedades que son resistentes al tratamiento. Pero acá hay un aspecto que es esencial, que el Congreso también ha aplicado, ¿no? Según la ley de lucha contra la tuberculosis, señala que el Congreso de la República en el mes de marzo de cada año cita a 11 ministros de Estado y al alcalde de Lima Metropolitana, ¿no?, y a los gobernadores regionales para que expliquen cuáles son las acciones que se hacen para luchar contra la tuberculosis. Estos 11 ministros de Estado tienen ligación directa, de modo transversal, con la lucha contra la tuberculosis. O sea, 11 ministros tienen algo que hacer en la lucha contra la tuberculosis. Y ellos, los ministros, tienen que hacer su exposición ante el Congreso de la República para dar cuenta de qué es lo que han hecho. Bueno, hace varios años que no ocurre eso, y por lo tanto no se sabe actualmente, nadie fiscaliza cómo se lleva esta lucha contra la tuberculosis. Y aquí llama la atención la acción del Congreso una vez más, porque ya aquí es una fiscalización que beneficia directamente al país, directamente a la población. Pero otro lado también hay que señalar que hay una serie de migrantes que son todavía considerados no formales, migrantes extranjeros que no tienen carnet de extranjería, están en el Perú, que han venido sin pasaporte, han cruzado la frontera y que sufren de enfermedad como el VIH, como la tuberculosis, que por naturalezas legales no entran al Seguro Integral de Salud. Y en este aspecto no son muchos, pero son suficientes como para poder generar contagios a la población nuestra, y por lo tanto deberían recibir tratamiento oportuno. Sin embargo, para ello, si bien es cierto se le da un tratamiento mínimo, debería incluirse en el Seguro Integral de Salud, con la finalidad de que reciban los subsidios correspondientes para los tratamientos más caros o las pruebas de laboratorio más caras, que para poder hacerles un tratamiento eficaz a ellos. Y en esto tampoco hay una modificación legislativa que debe hacer el Poder Ejecutivo, porque como es natural, tiene una repercusión en el gasto fiscal, y eso no lo puede hacer el Congreso de la República porque no tiene iniciativa de gasto. Sin embargo, esto ya se ha determinado, sobre todo cuando hemos tenido la gran migración, sobre todo de Venezuela, que hemos tenido en los últimos años, este tema no se ha resuelto todavía hasta la fecha. Por eso es que señalamos que se necesita reformular de alguna manera la lucha contra la tuberculosis. No nos
satisface la forma en que se está llevando a cabo, y también nos preocupa que el Congreso de la República, que debería dedicarse a hacer una adecuada fiscalización del tema, no lo ha hecho hasta la fecha. El artículo lo que pretende hacer es llamar la atención también, ¿no?, de los médicos del país, porque de alguna manera también los médicos deberían exigir a nombre de sus pacientes, de su población, tratamiento. Por otro lado, el Perú tiene un desfase también en el esquema terapéutico. Es decir, todavía el Perú usa esquemas que ya en otros países se ha mejorado, se han introducido nuevos tratamientos que le dan mayor eficacia a la lucha contra la tuberculosis, pero el Perú mantiene todavía un esquema que debería ser también modificado, estudiado. Esperamos que esto el gobierno lo tome no como una crítica destructiva, sino como una crítica constructiva para mejorar la lucha contra la tuberculosis en nuestro país. Muy bien, doctor Henry Cubas, como siempre muy reconocido por su participación cada sábado a través de La Semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, fuerte abrazo.